Los orígenes de la FP Dual se remontan a los gremios de artesanos existentes en la Edad Media europea, basados sobre todo en la idea de aprender haciendo bajo la supervisión de un maestro. En la actualidad, la esencia de este sistema es la combinación del ámbito educativo, como se ha dicho, y en el mercado de trabajo. Empezamos la primera ponencia con Juan Carlos Tejeda Isado, del que sabemos que es un excelente profesional, siempre dispuesto a colaborar y a compartir sus conocimientos, que es un placer trabajar con él, que es optimista, alegre y que es alguien confiable y que es un valor seguro. Así que cedo la palabra a Juan Carlos Tejeda Isado, director de formación de COE, que nos va a hablar de las perspectivas de la FP Dual en España. Bueno, buenos días a todos. Después de esta presentación yo ya, pues estoy encantado. Encantado porque sobre todo veo muchas caras conocidas en este mundo de la FP y de la FP Dual, que voy a hablar, que somos pocos, no somos muchos después los que estamos y nos vamos conociendo. Y veo amigos, veo inclusive algún profesor mío del colegio, y que seguramente no se recordará porque ya ha pasado muchos años, y directores de colegios, directores de centros y colaboradores, con lo cual estamos encantados. Inclusive veo a Guadalupe, aunque yo no sepa, seguramente nos vamos a Alemania una semana juntos. No sé si no puedes. Cachis. Pues estábamos confirmados inclusive en el vuelo y cuando te he visto digo, os lo voy a decir. Bueno, oye, encantado, agradeceros la invitación en nombre de la COE, agradecer especialmente al presidente, a Joan Sarrión, por contar nuevamente conmigo, a Sergio San Martín, al secretario de la organización, con el cual trabajamos codo con codo en muchas iniciativas, y, cómo no, a Bankia por el inmenso compromiso que tiene por la formación profesional dual, por ceder su sede y por ser una de las pocas organizaciones que tiene una persona dedicada full time a la FP Dual, que en este caso es Mercè Chacón y que hablará en el transcurso de la mañana. Estamos encantados de estar aquí. También estoy muy contento porque es la segunda vez que participo en este congreso. Estuve en el primero de ellos en junio del 2014 con la ponencia de cambios en la formación para ser competitivos. Por lo tanto, muy mal no lo haríamos cuando nos volvéis a invitar. Bien, contentos. Yo quiero enfocar en el tiempo que me habéis dado para hablar antes de perspectivas del FP Dual en España. Primero, poner dónde estamos en materia de FP Dual. A nivel macro diríamos que estamos en un momento de profundas transformaciones en todas las organizaciones y sobre todo en las organizaciones productivas, que es lo que la COE, la Confederación Española de las Organizaciones Empresariales, representamos. Todo ello requiere un impulso de cambio profundo en sí en todas las ocupaciones. Por lo tanto, ese cambio profundo requiere, también lo ha dicho antes Guadalupe Bragado, una mejora de las cualificaciones y en general de todas las competencias profesionales de la población, de forma que haya un mejor enganche, o como dicen los más finos, un mismatch entre oferta y demanda, que realmente todavía no está suficientemente unido. Pero para todo ello, para mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes y de su cualificación, se necesita que converjan muchas políticas diferentes, no solamente la política educativa, sin duda alguna, políticas activas de empleo, políticas económicas y políticas sectoriales. Estamos en entornos productivos cambiantes donde ya queda demostrado que la integración de la teoría y de la práctica da muy buenos resultados. Gestión por competencias es algo que en el ámbito de las empresas venimos demandando desde hace mucho tiempo y sin duda alguna la formación profesional dual puede dar respuesta a esta gestión por competencias. Experiencia clave y además nos enfrentamos a un problema de envejecimiento de la población. Y diréis, bueno, ¿qué tendría que ver esto del envejecimiento de la población? En España va a ser algo dramático, especialmente en las próximas 2 décadas, acentuado y con unos datos alarmantes respecto a otros países de nuestro entorno. Y eso hace que nuestro sistema productivo tenga que producir más para poder mantener los niveles de bienestar que estamos actualmente. ¿Dónde nos encontramos en la FP Dual en Europa y en España? Bueno, lo primero que te asombra es que no existe, como bien sabéis, pues sois expertos, seguramente mucho más que lo que estamos en COE trabajando, no existe un modelo único de formación profesional dual. Existen diferentes modelos atendiendo a las realidades de cada uno de los países de nuestro entorno. Prácticamente siempre hablamos de 3 modelos diferenciados. El sistema dual en puridad, que siempre hablamos del modelo alemán o austriaco, donde los jóvenes
pasan mucho tiempo, un tiempo significativo en la empresa, no tanto así en la escuela, adquiriendo en ambos competencias generales, específicas del puesto, de una forma práctica y teórica en ambos. Después tendríamos un segundo modelo de formación profesional basada en la escuela, donde la mayor parte del tiempo los jóvenes están en el centro y un tiempo menor en la empresa, un 25 o 30% de media. Y por último, el programa sustentado en la escuela, donde se recrea la vida real, el mundo real, en las diferentes escuelas. 3 modelos para un mismo fin. En Europa, el modelo que ha venido predominando, con algunas excepciones, ha sido el modelo de formación profesional basada en la escuela, con excepción, como hemos dicho, en Alemania y en Austria. Francia y Finlandia tienen un menor grado de implantación, pero también van avanzando en esa misma línea. Queda demostrado, con lo que he dicho al principio, que en aquellos modelos donde la dualidad tiene un mayor recorrido, existen menos problemas relacionados precisamente con la inserción laboral de nuestros jóvenes. A modos de datos, y por ser muy breves, diríamos que con los datos de informes de CEDEFOP, del Organismo de Formación Profesional de la Unión Europea, nos dice que en los países como Dinamarca o Alemania, los jóvenes que hacen dual estarían en torno a un 80%. En España estamos hablando de un 3,2%. Después, seguramente, los diferentes representantes, Federico, por parte del Servicio Público de Empleo, nos dé la parte de empleo y el representante de educación también nos den sus datos. O Bélgica, un 4,3%. La media europea, estamos hablando que la dualidad o la formación profesional dual estaría en torno a un 25%. Es decir, todavía tenemos un recorrido sustancial para crecer. Y en España, ¿cómo estamos en España? También nos lo van a contar, pero desde las organizaciones empresariales, como estamos muy preocupados, estamos muy interesados, consideramos como algo estratégico la dualidad o la formación profesional dual, vamos analizando y vamos viendo que bueno, la FP dual en España va teniendo una implantación progresiva, constante, pero hay cuestiones que nos alarman o que nos da un cierto miedo que después pondré negro sobre blanco. Lo primero sí que quiero decir que la formación profesional en España, en general, no la dual laboral, es buena formación profesional. Bueno, tenemos que quitar ese complejo que estamos diciendo, que muchas veces vemos incluso a máximos representantes políticos diciendo que la formación profesional que tenemos no es adecuada. Yo creo que es una formación muy buena. En cuanto a la dualidad o la FP dual, tenemos 2 modelos, como bien sabéis. Una es la que decimos, la de educación, y otra es la de empleo, que no siempre tiene que ver una con la otra. En el ámbito educativo, la formación profesional dual es aquella de los proyectos formativos a través de convenios de colaboración que firmáis muchos de los centros que estáis aquí, o con la mayoría con diferentes empresas, muchas de ellas asociadas a nuestras organizaciones empresariales. Y que el fin que busca no es ni más ni menos que cualificar al joven para mejorar su insertabilidad o su transición al ámbito laboral. Frente a ella, tenemos otra FP dual, que después nos habrán desde el Servicio Público de Empleo, sin ninguna, que es la que llamamos de empleo, que es la que está vinculada al contrato para la formación y el aprendizaje, y regulado por el famoso Real Decreto 1529. Aquí yo creo que realmente el objetivo es más la inserción laboral más que la cualificación, y es algo que desde COE criticamos cuando en el 2012 se reformó este contrato para la formación y el aprendizaje. ¿Qué resultados tenemos? Sí que tenemos que decir que en ambos casos, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de empleo, los datos que tenemos necesitaríamos un mayor detalle, un mayor conocimiento, un detalle más exhaustivo para poder hacer una valoración quizás mucho más seria de la que voy a hacer en este momento. En el ámbito del empleo, después de casi 3 o 4 años que lleva el contrato para la formación y el aprendizaje, se refleja pues, que ha habido un impulso, un cierto avance, un avance importante, significativo. Hablamos que desde que entró en la reforma laboral que modificaba este contrato, casi 500.000 nuevos contratos se han firmado, 481.000 contratos al mes pasado. Si bien es cierto que en el año 2016 han caído sustancialmente, ha habido una reforma en aquel periodo transitorio que había, esa puerta que había por la cual la formación estaba vinculada a los certificados y a los FP, ahora digamos ya ha desaparecido, y entonces desde enero hasta ahora se ha ralentizado sustancialmente, firmándose unos 31.678, es decir, bastante caída. En cuanto al equilibrio entre los contratos, más o menos 50% hombres, 50% mujeres. Sectores donde más se han realizado es el 85% del total de los contratos ha sido en el sector de los servicios, especialmente en el de servicios de comidas y bebidas, con un 29%, o comercio al por menor en un 25%.
En relación a la formación vinculada a este tipo de contratos, sí que es cierto que desde COE venimos reclamando datos para saber qué se ha hecho con esos contratos, qué formación hay, y al día de hoy no tenemos unos datos concluyentes. Seguramente ahora nos podrás contar de una forma mucho más clara, porque lo venimos reclamando en todos los organismos en los que estamos, en el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, en el Consejo General del Sistema del Servicio Público de Empleo, etcétera, etcétera. Pero al día de hoy es verdad que al ser datos agregados de las diferentes comunidades autónomas, existe cierta limitación para tener una visión global de todo ello. En cuanto al ámbito educativo, bueno, pues desde la entrada en el curso 2012-2013 también ha habido un auge bastante importante, y aquí estáis los máximos representantes de todos ellos, en diferentes proyectos de FP Dual. Pero dominan, sin duda alguna, y también nos lo contarán seguramente más tarde, la formación profesional dual compartida entre empresa y centros de formación, seguida de otra, que es la que desarrollan con los centros de formación con la participación de las empresas. En este caso, el 80% de las plazas que existen en FP Dual están en este tipo de modelos. El 72% corresponden a ciclos de grado superior, frente al 28% de grado medio. Es algo que nos ha llamado la atención. Nos llama la atención porque siempre pensábamos que donde más auge iba a haber es en los ciclos de grado medio, por un problema de inserción laboral. Los jóvenes que están haciendo títulos de FP superior tienen una inserción laboral mucho más elevada que los de grado medio. Sin duda alguna, también pensamos que este dato se escora de esta forma porque las empresas prefieren hacer FP Dual. Aquí me decís que sí, porque yo seguramente también lo sufrís. Os piden, no, queremos jóvenes que estén haciendo un grado superior frente a uno que está haciendo un grado medio. Asimismo, los sectores donde en el ámbito educativo están habiendo diferentes proyectos de FP Dual son los sectores secundarios e industriales, principalmente, y seguramente muchos de vuestros centros lo tengan: fabricación mecánica, electricidad y electrónica, instalaciones y mantenimiento. Por lo tanto, sí que vemos que hay un crecimiento continuo de estos últimos prácticamente 4 años en cuanto al número de alumnos, de centros y empresas, y eso nos permite afirmar que la implantación y el desarrollo de esta modalidad de formación, y vuelvo a recalcar modalidad de FP, está teniendo una acogida favorable de todos los actores que estamos implicados en este proceso. Si bien estos datos, como decía, tenemos que tener cierta prudencia porque nos gustaría tener un poco más de desarrollo y más profundidad de todos ellos. En el ámbito de las comunidades autónomas, como comentaba Guadalupe hace un rato, el nivel también es diferente de implantación. Los indicadores de alumnos, centros y empresas van creciendo, pero de forma diferenciada de unas comunidades a otras. Tenemos el caso de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y también Madrid, donde el volumen de población de centros, población quiero decir de matriculados, de centros y de empresas, ha ido creciendo sustancialmente. Especialmente en el curso 2014-2015, donde hubo un boom de las diferentes inscripciones en el ámbito de la FP Dual. No obstante, como decíamos, dudas en cuanto a los datos y debemos ser muy prudentes. ¿Dónde vamos en la FP Dual España? ¿Qué pensamos de la FP Dual España de una organización como puede ser la COE? Entendemos, y ahí somos ciertamente críticos, que estamos haciendo bien las cosas, pero nos preocupa que la unidad de criterio que se está desarrollando en los diferentes proyectos de FP Dual. Y lo que pretendemos es establecer un marco jurídico común a toda España para poder desarrollar de una forma sólida, estable y de calidad la FP Dual, intentando emitir recomendaciones para que las diferentes iniciativas que existen en las comunidades autónomas se alineen todas en el mismo sentido. En este trabajo, que lo tenemos ya casi terminado, queremos cerrar un documento a modo de libro blanco que entreguemos al próximo gobierno, con debates intensísimos. Hemos tenido reuniones intensas y extensas de 4 o 5 horas reunidos, unas 10, creo que es entre 10 y 12 reuniones con todos los miembros de este grupo. Son grupos de trabajo de verdad muy activos y estamos en este documento cerrando algunas conclusiones importantes. Tenemos muchas, yo solamente quiero traer unas cuantas que me han parecido más llamativas o quizás más impactantes que creemos que la FP Dual del futuro tiene que tener. Lo primero es que consideramos que la FP Dual no es una FP diferente, es una modalidad más
dentro de la FP dual, de la FP actual. Modalidad más, ya lo dijo el ministro Wert, el anterior ministro, en una de las charlas que tuvimos con él, y él también consideraba que la FP dual es una modalidad más, no puede ser algo diferente. El alumno que finalmente obtenga el título de grado medio o grado superior impartido en modalidad no dual debe tener el mismo título que reciba el joven que reciba que lo imparta en la modalidad dual, ya que todos los resultados de aprendizaje tienen que ser los mismos, se tienen que impartir todos los que se definen en los módulos profesionales del título. Nos da mucho miedo esos experimentos de quitar diferentes unidades, poner otras y al final mutar un título a otro totalmente diferente. Nos da mucho miedo. Queremos también, o nos gustaría, que en el suplemento al título se dejara constancia de la modalidad, de esta modalidad dual o no dual, en la cual ha desarrollado el alumno su formación, de forma que sea el mercado el que ponga en valor o no la modalidad dual o no dual, sin que, por supuesto, existiera discriminación ninguna una frente a la otra. Queremos que también se recoja casi en esa normativa de referencia la obligada corresponsabilidad que comparten los centros y las empresas. Es clave, corresponsabilidad en el desarrollo de la FP dual. Hay que hacer también atractiva la FP dual a las empresas. Quizás me toca reclamarlo, pero las empresas, para poder acceder a la dualidad, a la FP dual, necesitan que esto les guste, que vean que tienen un impacto, incluso impacto económico. Hay algún informe que dentro de la alianza de un estudioso suizo, Wolters, donde dice que incluso hay retorno a partir del segundo año. Y además otro tipo de, digamos, de mejoras para, o como diría yo, para que las empresas vean atractiva esta FP dual, sobre todo la cualificación de los jóvenes. En cuanto a la duración y la distribución del tiempo, esto quizás ha sido una de las cuestiones que más debate ha suscitado en el seno de este grupo. Al final entendíamos que era mejor establecer, mejor que un porcentaje, un número de horas determinadas. Se habla de 800 horas mínimo para realizar en la empresa frente a las 400 de media actualmente, y unas 1.500 horas en el centro de formación. Por supuesto, posibilidad de ampliación a 3 cursos, se habla de una FP ampliada. Y también se ha planteado la posibilidad de que la dualidad no se acumule solamente en uno de los años, sino que vaya extendida en el primero y en el segundo de los años, quizás a partir del segundo semestre del primero de ellos. Tema importante es la modalidad contractual que vincula al joven con la empresa. Entendemos que el actual contrato para la formación y el aprendizaje no es la herramienta mejor para utilizar. Estamos proponiendo un nuevo contrato para la formación y el aprendizaje. No obstante, mientras este contrato o este nuevo modelo funcione en el futuro, sí que entendemos que hay que utilizar el actual contrato para la formación o la beca de formación. Concepto de puesto de aprendizaje. Es indispensable un criterio sobre qué se considera en cada una de las empresas puesto de aprendizaje. En este caso, lo definimos como aquel que permite a un alumno adquirir, a través de un itinerario formativo en la propia empresa, los resultados de aprendizaje que deben alcanzarse en cada uno de los módulos profesionales contemplados en el título. Vuelvo a repetir, no nos alejamos del título, siendo susceptibles de ser impartidos todos en la propia empresa. Para ello, lógicamente, debería exigirse en la propia empresa equipamientos y instalaciones mínimas. Porque una de las cosas que hemos aprendido en este grupo es que no toda empresa es susceptible de hacer FP dual, no todo centro es susceptible de hacer FP dual, inclusive no todo alumno puede ser dual. También nos resulta imprescindible que se ponga negro sobre blanco que ese puesto de aprendizaje no hace falta que esté en una sola empresa, pudiera compartirse dependiendo de las enseñanzas que el joven vaya a adquirir. Asimismo, entendemos que es necesario evolucionar de ese concepto erróneo que seguramente tenemos todos, de que los contenidos teóricos se realizan en el centro y los prácticos en la empresa. Eso yo creo que es una tautología que tenemos ahí, que tenemos que evolucionar. Teoría y práctica se adquieren en ambas instituciones. Hablamos de un título ampliado, como hemos dicho. Entendemos que además de potenciar la FP dual, también la FP dual de los jóvenes, la FP normal, digamos, no dual, que se hace los jóvenes en los aulas, se tiene que asegurar el aprendizaje de todos que comparten espacios comunes. Pedimos agilizar los procedimientos para las actualizaciones de los diferentes currículos, etcétera, etcétera. He traído unas cuantas. Yo, para terminar, quería lanzar 10 ideas fuerza, 8 ideas fuerza.
Primera, en España tenemos una FP buena, muy buena. La FP dual ya no es una moda pasajera, ha venido para quedarse, lo tenemos muy claro. La FP dual debe estar alineada en las prioridades de un país, como estrategia de país. Debe desarrollarse, sin duda alguna, en el marco del consenso de todos los actores implicados en la misma, y que muchos de ellos estamos aquí ahora. Es imprescindible. Debe desarrollarse o implementarse de forma ordenada y coordinada. Más vale menos proyectos de FP dual, pero mejores y más controlados. Y la FP dual debe desarrollarse de forma muy atractiva para que las empresas quieran participar. A mí me dijeron que había que terminar siempre todo tipo de ponencia con una frase, con una cita. Yo voy a citar, porque yo soy muy bien enseñado, y una que me gusta mucho y que siempre que hablo de FP dual la traigo. No significa que estemos de acuerdo con todo lo que dijo Diribarne, en este caso, un pensador francés en el año 93. Decía, formarse profesionalmente es una de las aspiraciones de todo individuo con el fin de conseguir situarse en el mercado de trabajo con una identidad propia, para así obtener rentas más elevadas que le faciliten acceder a un determinado estatus social. Lo mismo ocurre con las empresas. Que desean disponer de una mano de obra profesional que domine su oficio o profesión y que resuelva adecuadamente todas las incidencias de la producción de mercancías o servicios. La formación profesional es la puerta privilegiada para acceder a la identidad profesional. En términos generales, y hablando desde un punto de vista profesional, un individuo es aquello para lo que se ha formado. Deseo el mayor éxito en la tercera jornada de FP Empresa, y espero que me volváis a invitar el año que viene. Muchas gracias.